and you don't use a politician's filter. Lo que siempre quiso decir Rubén Aguilar. Jamás lo dije, pero me hubiera encantado decirlo. Yo no les dice nada, amor y paz. Lo que quiso decir. I am not going to pay. Con Rubén Aguilar. Doctor Aguilar, ya la gente decía los viernes, ¿dónde está? ¿Por qué no está con ustedes? ¿Por qué lo trataron mal? ¿Quién lo expulsó? Bienvenido de regreso. Muchas gracias. Pues sí, estuve en Ecuador estos 2 últimos viernes que no estuve por acá, estando presente en la elección presidencial que fue en primera vuelta el 19 de febrero pasado. Eran 8 candidatos. Al final, pues, la ley ecuatoriana, que es muy interesante, plantea que si 2 posibilidades para que no haya segunda vuelta, que un candidato obtenga arriba del 50%, el 50.01, o que obtengas el 40% y una ventaja de 10% sobre tu más cercano contendiente. Y el candidato del partido Alianza País, que es el partido de presidente Correa, Lenín Moreno, obtuvo el 39.6, le faltaron 4 décimas para que no hubiera segunda vuelta, enfrentando al candidato Guillermo Lasso, un empresario, banquero, que viene de la derecha de una alianza que se llama Creo Suma. Entonces, pues va a haber segunda vuelta, ya nada más entre estos 2 contendientes, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con 2 modalidades muy interesantes en el caso del Ecuador que no tenemos en México, y yo pienso que habría que mirar México también a realidades como las de Ecuador, que es un país de poco menos de 300,000 kilómetros cuadrados y 17 millones de personas, que es uno que tiene el voto obligatorio. El voto no es un derecho, sino una obligación ciudadana. ¿Y si no vas a votar, qué pasa? Y si no vas a votar, hay una cantidad de trámites que no puedes hacer, sacar la licencia, sacar el pasaporte, etcétera, y como lo puedes, entre comillas, remediar, es que una vez que no fuiste, puedes hacer un proceso en el INE de el Ecuador, en el Instituto Electoral, reconociendo que no participaste. Entonces te levantan una multa. En este momento la multa andaba en unos $42. Ecuador, junto con Panamá y con El Salvador, son las 3 economías de América Latina que la moneda es el dólar también, como en Estados Unidos. Entonces, la gente en los hechos, pues va y participa. Y es una multa alta, digo, al final. Es una, para la gente sí es una multa alta, claro. y la participación es arriba del 85% en cualquier proceso electoral, no es del 100%, pero que es muy alto el 85%, ya lo quisiéramos nosotros, ¿verdad? No, bueno, pero... Y luego el hecho de la segunda vuelta, pues yo pienso que hace muchos años que esta discusión se ha dado en México, algunos de los partidos en México, en particular el PRI, PRD, no aceptan la posibilidad de la discusión de la segunda vuelta. Sí ha sido un tema del PAN, pero no se ha impuesto porque estamos en la lógica en México, en la elección del 18, que veo muy difícil que pudiera haber una reforma en esta dirección, pero tenemos que pensarlo en el mediano plazo, porque es muy posible que el presidente de la República sea electo con el 30%, con el menos del 30%, de un padrón electoral donde solo se hace presente el 55, el 60%, entonces es un presidente de minoría. Claro. No. Y aunque a algunos politólogos no les gusten y hablen de que la segunda vuelta es una construcción de mayoría artificial, al final el que es electo queda legitimado por encima del 50% del elector. En nuestro caso, insisto, vamos de 37, 36, Fox, 34. Vamos a 30 vamos para abajo. Vamos para abajo. Y es en la mayoría de las elecciones. O sea, en la mayoría de las elecciones, por ejemplo, en 2017 el panorama es eso, los tercios. Los tercios. Sí. Y por eso sí sirve mucho el proceso de segunda vuelta. Nosotros somos en América Latina, hay 2 o 3 países que no tienen segunda vuelta en América Latina. Uno es el caso de México, que se ha resistido a la clase política porque quiere jugar a la lógica del descontón. Gané, aunque sea con 25, con 28, con 30, y no se quiere sujetar a este proceso de ratificación del electorado. Y me parece que las 2 cosas deberían ser empezadas en este país. El hecho de que el voto sea obligatorio en el Ecuador. La próxima elección será el 2 de abril, para ya resolver la elección, pues establece una relación bien distinta entre el partido y el
ciudadano. No hay estos promotores del voto a cambio de camiseta, de torta, de saco de cemento, de despensa, hoy de celulares, de cuánta cosa hay que pervierte precisamente la relación, porque si tú tienes la obligación de votar, pues vas a votar simplemente, y los partidos no tienen esa posibilidad, y se rompe esa lógica perversa muy presente en el caso de México, de esta relación clientelar perversa entre partido y ciudadano. Sí, qué interesante, por eso tenía yo muchas ganas de que nos contaras de Ecuador, porque de repente, la verdad hay que reconocerlo, no volteamos a ver América Latina, no solamente es un tema, gubernamental. Gubernamental o de política exterior del país, más es que hace mucho dejamos de voltear a ver América Latina, volteamos a ver América Latina cuando sucede algo, el proceso de paz en Colombia, sin duda, en algún momento volteamos a ver mucho a Brasil, por ejemplo, obviamente Argentina cuando Macri, se van los Kirchner, que tampoco se han ido, pero por ejemplo, hay que decirlo abiertamente, Venezuela lo volteamos a ver por todo lo que pasa en Venezuela, pero hay que decir que países como Ecuador, como Perú, pues no Uruguay, Paraguay, el propio Chile, de repente no los volteamos a ver, y me parece que suceden cosas interesantes. ¿Con qué estampa te quedas del Ecuador de hoy? Mira, yo pienso que, guste o no, es una sociedad polarizada, producto pues de este proceso electoral, y ha habido un proyecto de 10 años del presidente Rafael Correa, que ha estado 10 años. Muy polémico también, ¿no? Polémico, 3 elecciones, la primera por 2 años, se reforma la Constitución como parte de su promesa de campaña, y se decide los tribunales judiciales en el país, en el caso del Ecuador, que esa elección, como hay una nueva constitución, no cuenta, y que hay un nuevo proceso electoral. Entonces ganó las siguientes 2 elecciones. Algo interesante es que antes de irse Correa logra que el Congreso vote la posibilidad de la reelección permanente, como ocurre ya en el caso de Nicaragua, como ocurre en el caso de Venezuela, pero él, una vez que logra eso, dice que no va a la elección, y me parece muy bien que haya tomado esta decisión. Hay cambios muy importantes y muy relevantes en los 10 años de Correa, en términos de construcción de escuelas, de construcción de carreteras, de construcción de hospitales. Logra estabilizar y poner orden al sistema político. Antes de él, en 10 años hubo más de 10 presidentes en el Ecuador. Fue un desastre, o sea, presidentes por meses, y se logra estabilizar, pero pues igual un proyecto un poco, es muy beligerante Correa, pelea con los medios en razón de su proyecto, pelea con la burguesía, estos discursos. Pues hay un sector que no está polarizado con él, que no está de acuerdo, que se expresa en estas posibilidad de una segunda vuelta, aunque el margen en la primera vuelta entre el candidato del partido de Correa, Moreno, que está en silla de ruedas, tiene una discapacidad, a los 29 años sufrió un asalto por su carro y recibió un balazo en la espalda, y desde ese tiempo está en una silla de ruedas. Fue vicepresidente en el primer gobierno de Correa. Sí hay una discusión, porque hay como proyecto de país, digamos, de un sector de estas izquierdas que se impusieron en la América Latina, que después han sido sustituidas en el caso de Argentina, claramente, en el caso de Perú, pero ahí está vigente el proyecto en el Ecuador. Es tensa la relación, pero uno nota yo que en los últimos 10 años debo haber estado 4 veces en el Ecuador por diversas cosas, conferencias, congresos. Noto unos cambios notables en la infraestructura, sobre todo de tipo carretera, hospitalaria, escolar. Las escuelas Milenio, que es un proyecto del presidente Correa, son de veras de primer mundo en las zonas más abandonadas del territorio, y en ese sentido pues es un país interesante y en una enorme belleza. Tiene las Islas Galápagos, la Amazonas, la montaña, tiene 12 montañas por arriba de los 5,000 metros, ¿no? Que es muy bonito, es un país muy bonito, y es un país interesante, y vamos a ver el 2 de abril si se convalida el proyecto de la izquierda que con el nombre de la Revolución Ciudadana establece Correa desde hace 10 años, o son relevados del cargo por este otro grupo, más en la lógica de Macri, que sería Lasso, un banquero de familias tradicionales en el Ecuador. Pues sí, ahí está la historia de un país de 17 millones de habitantes.
Oro verde, que es el plátano, que es una delicia. Yo Es lo una que delicia. lo que conozco de Ecuador estuve en Guayaquil una semana dando clases y me acuerdo que me llamaba mucho la atención el Parque Central, de repente la cantidad de pues como de era una especie como de lagartija muy grande que no llegaba a ser como iguana, pero casi, ¿no? Y que de repente bajan, son unas iguanas, son como una especie de iguana, pero muy curiosa, y de repente, o sea, así como las palomas caen aquí en la terraza, o sea, en el Zócalo, lo que sea, ahí se te llenaba todo de este tipo como de lagartija iguana rara, fascinante, un lugar precioso. Es que allí muy siguen, curioso. Gaby, allí siguen en torno a la estatua de Bolívar en la Plaza Central ¿Verdad? de Guayaquil. Ahí está están las lleno, iguanas sí. verdes. Exacto, ahí estuve dando clases y bueno, Oye, muy te vas padre. a Ecuador y ya regresas y no hay PRD. También ya hablaremos más adelante, hablaremos la siguiente semana de cómo van las cosas, pero nos dejas unas semanas y mira. Es lo que, este país se mueve mucho, es un país que se mueve. De pronto ya hay unos que apoyan al senador Barbosa, otros no, que te vas, pero dicen los senadores, no, nosotros lo arropamos. ¿Arropar qué es? ¿Contra la ley? No, bueno, es un... Mejor vámonos todos a un Ecuador, merequetengue. mano. Vámonos al Mejor Ecuador. vámonos a Ecuador. Vámonos al Ecuador. Gracias, querido Rubén. Gracias a ustedes, buen día. Ya saben, lo pueden seguir en @Rubén Aguilar.